Noches. Germán, Noches. Buenas noches. ¿me escuchan bien? Sí, profe, Sí, sí se señor. escucha bien. Listo. Entonces vamos a comenzar. Bueno, muchachos, entonces como todos saben, nos vemos hoy por acá porque pues hubo una contingencia el día de hoy y pues no nos vimos a la hora de siempre porque como iban a cerrar calles, entonces me tocó correr al trabajo porque si no me quedaba sin cómo moverme. Entonces me tocó correr la hora de la clase. Pues no, esperemos que no sea algo pues que se repita. Em, Muchachos, antes de comenzar, el día de mañana está proyectado como igual. Sí, profe, acaba de salir Profe, el sí. comunicado de la universidad que todo se realiza de manera virtual en horario continuo, de 7 a 1. Solamente va a haber clase. Listo, muchachos. Bueno, muchachos, yo no tengo ningún inconveniente. Yo en cuanto a eso sí, pues yo me ajusto porque pues entiendo que por la situación. Lo que sí les agradezco enormemente, no les dé pena escribirme 5, 5:30 de la mañana, 6, no sé, antes de la clase cuando de pronto se enteren de este tipo de eventos o contingencias, para yo saber que a veces me pasa que hoy, pues un compañero de ustedes me escribió y Rosa también temprano y pues me enteré porque pues por el trabajo a mí me escriben 24/7 y se me dificulta la desconexión laboral, entonces por ahí 2, 3 de la mañana termino desconectándome y, y que apago el celular, pero por ahí otra vez a las 5, 6 de la mañana vuelvo y lo enciendo que inicia mi día y ahí me entero de lo que esté pasando, entonces escríbanme tempranito que apenas yo me levante reviso el teléfono y miro, listo, que de pronto no arranque yo a clase y de pronto no podamos llegar y llego yo allá solo. Entonces les agradezco me avisen, listo, Sí, señor. cuando sean ese tipo de cositas. Listo, muchachos. Entonces la idea es hoy ver dos temas muy sencillos. Mañana la idea, pues le comenté a Rosa, era pues o a las 5 de la mañana, que pues es bastante temprano, yo ya a esa hora ya estoy activo, o 7:30 de la mañana, pues como mañana pinta igual que hoy, pues me toca correr al trabajo porque si no me quedo, pues me quedo sin cómo irme. Entonces me tocó correrla un poquito, 7:30 de la mañana. Me conecto desde el trabajo y pues vemos el tema. ¿Listo? Espero pues podamos estar todos, no haya ningún inconveniente. Si de pronto de la clase de hoy, pues en virtualidad hay gente que no entiende lo mismo que presencial, les queda alguna duda, me preguntan por acá o cuando nos veamos presencial, pues podemos de pronto retocar el tema de pronto con alguna duda que haya quedado. ¿Listo? Bueno, entonces comencemos. Listo, sí, señor. Bueno, muchachos, entonces el transporte de sustancias a través de la membrana. Ustedes en este tema ya pues tienen conocimiento, este tema no es ajeno para ustedes, ya en bioquímica o en biología médica han tenido que ver algunas cositas. Eh, ay, perdón. Han tenido que ver algunas cositas. Vamos acá, digamos, a empezar a aplicarlo a la parte fisiológica de lo que va a ser más adelante los potenciales de acción. Como les digo, muchachos, piensen siempre todo en el paciente, no se queden solo con la parte molecular, sino vamos enfocando todas las cosas al paciente, ¿listo? Entonces, eh, ¿cuál es la definición que abierto? Cerrar, por favor. Listo. ¿Quién me puede decir de a uno definición de membrana celular? Pues la membrana es una característica como tal, es una bicapa lipídica que tiene pues distintos tipos de propiedades. Una de ellas pues crear dos ambientes, tanto el intracelular como el extracelular. ¿Quién estaba hablando ahí? ¿Rosa? Sí, señor. Bueno, sí, señorita, exactamente.
crear dos ambientes, tenemos varias definiciones, ¿no? La definición funcional de para qué y la definición de estructura. Entonces es una bicapa lipídica representada acá, pues los puntos rosas, los círculos rosas o color salmón, en, en uno u otro lado, ¿sí? En la parte interna hacia el citosol y la parte externa hacia el ambiente extracelular, que esa bicapa lipídica tiene unas propiedades. ¿Y cuáles son las propiedades? Que Una actúa vez como ¿qué más? actúa como barrera química, Es semipermeable. ¿Es qué? es ¿Es qué? permeable. Pues es una barrera como tal permeable, selectivamente permeable. Sem- Entonces, una característica también sería que es hidrofóbica. la definición, digamos, esto exacta sería semipermeable, porque ella no es que sea impermeable a absolutamente todo, ¿sí? Y va de la mano con que sea hidrofóbica. ¿Qué es hidrofóbica? Que ella no se lleva muy bien con el agua y con los elementos que sean solubles en agua. O sea, por ejemplo, la sal, por ejemplo, el azúcar, ¿sí? Electrolitos. Entonces, digamos, todo lo que se lleve con el agua no es capaz de atravesar la membrana. Eso sugiere que pues ella pues crea ambientes distintos, ¿sí? Muy diferente lo que está afuera de lo que está dentro. Y, y pues al ser hidrofóbica y al tener pues una bicapa lipídica, sí permite que los elementos que sean solubles en lípidos pasen, como por ejemplo, ¿quién? Como por ejemplo el alcohol, como por ejemplo el oxígeno, como por ejemplo nitrógeno, como por ejemplo dióxido de carbono, como por ejemplo otros lípidos se pueden mezclar fácilmente y pasar a uno u otro lado de la membrana. Entonces tiene esas características que es semipermeable, o sea, no es impermeable, es impermeable dependiendo de la sustancia que nosotros estemos hablando. Si estamos hablando del agua, pues sí es impermeable al agua. Sin embargo, no quiere decir que el agua no pase de uno u otro lado. Tiene estas estructuras que están acá, pero pues ahora Profe, vamos, señora. profe, se podría decir que tiene una permeabilidad selectiva, que creo que es. Exactamente eso es lo que les quiero decir, que tiene una permeabilidad selectiva según la definición de Gayton. ¿Y selectiva por qué? Porque depende de la sustancia que estemos hablando, vamos a hablar de que es impermeable o es permeable. Entonces, sí, tiene esas características, tiene una permeabilidad selectiva, crea ambientes, un ambiente interno y un ambiente externo que son diferentes. Está formada por una bicapa lipídica, está atravesada por estas moléculas que son de color azul que ustedes las ven acá, que son ¿qué? Proteína. Proteína. Son proteínas. Como todos sabemos, las proteínas sí son solubles, se llevan muy bien con el agua y entonces estas proteínas sí permiten el paso de sustancias. Por micrófono, cerrarlos. Entonces, para eso tenemos estas proteínas. Si no tuviéramos estas proteínas, sería imposible que el agua y que los elementos que son solubles en el agua pasaran en uno u otro lado de la membrana. Sería prácticamente imposible, porque solamente una bicapa lipídica pues no permitiría el paso. Entonces, por eso tenemos estas sustancias. Desde acá quiero que empiecen ya a estudiar desde la lógica, ¿sí? Y la lógica que la entiendan de esa manera, el por qué cada cosa está en su lugar. Digamos, en la parte fisiológica, anatómica, todas las ciencias médicas, la mayoría de cosas, muchachos, que ustedes estudien, tienen una lógica, tienen un sentido porque, digamos, evolutivamente ha sido pensada así para funcionar. Entonces, siempre que lean algo o que vean algo en una imagen tan sencilla como eso, siempre pregúntense el por qué están ahí. Y entonces eso es lo que tenemos. Esas proteínas tienen diferentes estructuras. La lógica nos dice que pues según la estructura o la forma o la conformación que tengan, pues tienen funciones muy diferentes. ¿Listo? Y entonces la membrana, al tener pues crear dos ambientes distintos, pues la membrana
es la base de lo que son los fenómenos de potenciales de acción que veremos en el capítulo que sigue, que definiremos qué es un potencial de acción, pero pues básicamente la membrana crea diferencias de voltaje afuera y adentro. Y todo en la naturaleza, por lo menos en la parte fisiológica y en la vida, se maneja por potenciales de acción. Entonces me explico. Gracias a los potenciales de acción nosotros podemos ver. Gracias a los potenciales de acción podemos escuchar. Gracias a los potenciales de acción podemos mover los músculos. Gracias a los potenciales de acción podemos tener las sensaciones táctiles de temperatura, etc. Gracias al potencial de acción el corazón late. Gracias al potencial de acción el músculo liso se mueve. Entonces, el potencial de acción tiene una repercusión muy importante en la vida, más de lo que a uno normalmente le enseñan cuando empieza a estudiar estos temas. Entonces yo acá les paso, hoy en la noche o mañana les paso la presentación, acá les coloco unas, pues, características de esta membrana. Entonces, al ser semipermeable, pues tenemos que el ambiente externo y el interno, pues nuevamente les digo, no es el mismo. Hay una diferencia entre lo que está dentro y afuera de la célula, y acá tienen esta gráfica de Gayton, donde les esquematizan el interior y el exterior. ¿Qué representa esta línea roja? La membrana celular. La La membrana. membrana. Sí, señor, la membrana celular. Entonces, sencillo, les están colocando los valores de diferentes sustancias dentro y fuera de la célula. Ahora les pregunto, cuando ustedes como médicos, imagínense ya trabajando, piden una glucosa en un paciente o piden un sodio o piden niveles de potasio sérico o piden calcio, ¿de dónde están tomando esa muestra? ¿Del líquido extracelular o del líquido intracelular? Extracelular. ¿Cuál es la definición de el espacio bueno, ¿cuál es la definición de el espacio extracelular? ¿Qué es? El Pues medio sí, ambiente para la es el célula. espacio fuera de la membrana, fuera de la célula. ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí? ¿Pero por qué dudan? ¿Cuál es la definición de espacio extracelular? El espacio El extracelular líquido que es está el fuera de ambiente fuera de la membrana celular. por Fuera de ejemplo, la célula y la membrana celular. Y este espacio se compone a su vez de dos espacios diferentes. ¿Cuáles son? El plasma y el líquido intersticial, ¿no? Sí, entonces sería el plasma vendría representando el espacio intravascular. Entonces, hagan un mapa mental. Está arriba como título, espacio extracelular. Y se desprenden dos flechas hacia abajo. Una dice espacio intravascular y en la otra dice espacio intersticial. El espacio intravascular es el que nosotros accedemos cuando canalizamos al paciente, por ejemplo, o cuando vamos a tomar la muestra de los paraclínicos que solicitamos. Y el espacio intersticial es el espacio que está fuera del vaso sanguíneo, o sea, es un espacio extravascular que está delimitado entre ambas células, o sea, es el espacio virtual que existe, ahí hay líquido y hay sustancias, y ese espacio existe entre ambas células, básicamente, por ejemplo, en los tejidos, ustedes vieron en histología podían ver perfectamente el espacio intersticial, ¿sí? Por ejemplo, si veían tejido celular subcutáneo, eh, tejidos que tuvieran colágeno, pues ustedes veían fibras de colágeno, veían fibroblastos, ¿sí? Eso era espacio intersticial. Entonces, ¿de dónde estamos tomando las muestras cuando pedimos los laboratorios? Del espacio intravascular que pertenece al espacio extracelular. ¿Sí me entendieron? ¿Sí me hice entender? Sí. Entonces, estos son los valores que ustedes van a encontrar en el líquido extracelular. Más
que todo pues haciendo referencia al espacio intravascular, porque nosotros no, cuando pedimos estos exámenes o medimos estas cosas, no lo hacemos del espacio intersticial, porque sería pues muy complejo tomar muestras del espacio intersticial. Entonces lo hacemos del espacio intravascular. Y pues realmente estos son los valores que ustedes van a encontrar en los laboratorios, ¿no? Un valor aproximado. Y les colocan ese valor en comparación con el intracelular. Entonces, por ejemplo, el sodio, y estos valores sí quiero que lo tengan presente, a nivel extracelular tiene aproximadamente 142 miliequivalentes. Miliequivalentes litro. Así se miden los electrolitos. Entonces lo van a ver en miliequivalentes. Algunas como los aminoácidos o la glucosa, pues es en miligramos por decilitro. El sodio normalmente, según la literatura que ustedes lean, pues lo van a encontrar entre 138, 135, 138 a 142, 145. Ese es el rango que pueden manejar. Acá les ponen una cifra, 142. E intracelular está en 10 miliequivalentes. Como pueden ver, está más concentrado en el exterior. Ahora, ¿cuál es la razón de que el sodio esté más concentrado en el exterior? Eso se debe a la bomba sodio-potasio. Entonces se debe a la bomba sodio-potasio, que pues es una de las estructuras de transporte activo más importantes que tenemos, que ahora vamos a hablar de ella. Entonces, bomba sodio-potasio, ¿sí? Que saca moléculas de potasio e introduce a la célula, saca moléculas de sodio e introduce a la célula moléculas de potasio. Entonces, métanse en la cabeza desde ya, como primer punto de esta clase, que la bomba sodio-potasio es la principal causante de esta, digamos, esta diferencia entre las concentraciones electrolíticas, sobre todo refiriéndose al sodio y al potasio. Entonces lo concentra en el exterior y reduce el sodio en el interior, y al mismo tiempo reduce el potasio en el exterior y aumenta el sodio en el interior. ¿Listo? Hay otros, entonces pues el potasio lo van a encontrar aproximadamente 4 miliequivalentes litros, dependiendo de la literatura que lo lean, pues van a encontrar que aproximadamente 3.5 a 4.5 de potasio es lo normal. Puede variar en alguna puntuación, 1 o 2 punticos, dependiendo del libro o la literatura que lean. Y en el espacio intracelular, 140 miliequivalentes. El calcio está más concentrado en el espacio extracelular que en el intracelular. Pero ojo, porque acá estamos midiendo citosol. Acá estamos hablando de citosol. Si hablamos de retículo endoplásmico y sobre todo en músculo, retículo sarcoplásmico, cuando lean músculo van a encontrar que hay unas bombas de calcio que concentran calcio en el interior del retículo. Entonces en ese caso estaría muy concentrado en el espacio intracelular, pero hablando específicamente del retículo sarcoplásmico, que tiene su propia membrana. Entonces ahí empiezan a haber algunas excepciones. Cloro más concentrado en el exterior. Esto es el ion bicarbonato, que le encontraremos sentido por allá en tercer corte que llamamos renal. Segundo, tercer corte que llamamos renal. Bicarbonato, y ya veremos para qué sirve. Lo otro que quiero que se aprendan es glucosa y aminoácidos. Entonces, para efectos, pues necesito que tengan presente sobre todo sodio, potasio, calcio, glucosa, aminoácidos. ¿Y dónde está más concentrado la glucosa? ¿Afuera o adentro? Afuera. ¿Afuera? Afuera. Sí, afuera. Afuera. Bueno, entonces los quizzes conmigo suelen ser muy prácticos y, y me gusta que tengan lógica sin tanta parla. Entonces, yo suelo hacer preguntas como, por ejemplo, 3 razones, díganme 2 o 3 razones de por qué la glucosa está más concentrada en el exterior que en el interior de la célula. Para realizar la glucólisis. Para realizar la glucólisis, pero ¿cómo me explica que esté más concentrado afuera que adentro? Para tener Porque reservas de energía. No, pero ¿cómo me lo sustenta? Quiero el sustento de eso.
principalmente para que se pueda dar el transporte sin necesidad de un gasto de energía. Esa es una buena razón, que ahorita la vamos a ver cómo funciona. Si la tengo más concentrado afuera que adentro, pues es mucho más fácil el transporte. No requiero estar gastando energía para poder obtener una molécula que me va a dar energía. Entonces, esa es una razón muy lógica y bastante importante. ¿Cuál es la otra? Por ahí hace rato hablaron de glucólisis, pero faltó sustentarlo mejor. O sea, ¿cómo? ¿Por qué? Los organelos dentro de la célula gastan la glucosa y pues por eso se concentra menos en el interior, ¿no? Eso va con lo que dijo el compañero, que faltó sustentarlo un poquito mejor. Entonces, claro, dentro de la célula hay procesos de glucólisis que terminan agotando la glucosa como tal, o agotando, disminuyendo los niveles de glucosa intracelular para convertirla en energía. Entonces, como este proceso de agotamiento de glucosa intracelular y producción de energía siempre se está dando, pues siempre vamos a tener una disminución de la glucosa intracelular. ¿Qué otra cosa podrían decir? ¿Qué más podría ser? Por el tema O de sea, la también por la concentración. regulación hormonal que Ajá, Pues entonces ya, acá sí que uno puede hablar, por ejemplo, de la insulina. Entonces, porque al ingerir alimentos, porque estamos, primero que todo, la célula no está obteniendo su propio alimento, nosotros se lo damos. Entonces ella depende de, pues, la alimentación que nosotros tengamos. Entonces, constantemente nosotros estamos, digamos, nivelando o proporcionando mejor niveles de glucosa y carbohidratos, ¿sí? A nivel plasmático, que son distribuidos y llevados a cada una de las células. Es decir, nosotros constantemente entonces estamos enviando nutrientes a través del plasma sanguíneo, ¿sí? Y acá pues hay efectos hormonales como la insulina que va a permitir que todo este plasma, toda esta glucosa sanguínea pues pueda llegar a la célula. Entonces, bueno, todas estas razones nos dicen por qué los niveles de plasma, de los niveles de glucosa, perdón, en ese líquido extracelular pues son mayores. Y lo otro también porque mucha de la glucosa que llega es almacenada en glucógeno. Entonces, acuérdense, susténtenme bien las cosas, no me digan por la glucólisis, porque producción de energía, no. No necesitan echarme una parla de 10 renglones, sino de la parte lógica, armen la respuesta en su cabeza y entonces, profe, porque pues sencillamente en el interior se están dando procesos de agotamiento de glucosa, procesos de lisis de glucosa o glucólisis para la producción de energía. Y ese proceso pues va ocasionando la disminución de los niveles de la misma a nivel intracelular. Ya. Pero entonces las cosas completas, porque a veces me ponen dos palabras, eh, para ustedes pueden tener sentido, pero para mí no. Pienso que de pronto lo están colocando al azar y no. Entonces las cosas, por favor, bien sustentadas. Sí, por favor, palabras técnicas. A veces me escriben cosas como si le estuvieran explicando a su primito o entonces, no. Claro, con sus propias palabras, pero lo más técnico posible, ¿sí? Entonces a veces me dicen, es una cosita que cuando agarra se pone así, que no sé qué. Entonces, no, cosas técnicas. Listo, aminoácidos. En el líquido extracelular, 30 miligramos por decilitro aproximadamente, intra 200. Métanse en la cabeza que tiende a ser mayor en el líquido intracelular. ¿Por qué? Entonces, ¿cuál es la razón de esto? Denme dos razones de por qué esto es así. profe, ¿podría Para repetir la la síntesis de pregunta? proteínas. la síntesis de Dos proteínas. dos razones de por qué los aminoácidos están en mayor concentración en el espacio intracelular. La Profe, síntesis proteica. La síntesis proteica, sí,
cómo lo pondría? O sea, ¿cómo lo justificaría en un quiz? O Pues sea, la célula tiende a almacenar aminoácidos con el fin de después usarlo con el fin de generar proteínas. entonces ahí pudiera ser exactamente eso. O eh, las células tienen una reserva de aminoácidos para el anabolismo proteico, para el recambio proteico, ¿sí? Para la sustitución de proteínas, enzimas, etcétera, ¿sí? Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra cosa? Porque sirven para reponer estructuras. Sirve para reponer estructuras, que sería como añadido a la respuesta anterior, como la parte del anabolismo, O como lo serían las proteínas transportadoras, ¿no? ¿sí? Todo lo que sea Profe, proteínas, sean proteínas de membrana, sea reemplazo de bombas sodio-potasio, sea reemplazo de las proteínas G que ustedes veían en bioquímica, sea reemplazo de las proteínas, las 7TM, sea reemplazo de proteínas del núcleo, todas esas se van a usar los aminoácidos. ¿Qué más? profe, los aminoácidos permiten el transporte de sustancias positivas por la membrana celular, profe. Sí, como hay algunos, bueno, esto más adelante que veremos en la parte renal, que hay unas proteínas que son cotransportadoras a aminoácido con aminoácidos y sodio. Y en términos generales, estos aminoácidos serán usados también para pues, las proteínas transmembrana. Eh, lo otro, muchachos, es porque los aminoácidos son muy costosos en la naturaleza. Entonces, la célula tiende a guardarlos. Esto va de la mano con la respuesta anterior, que es la parte anabólica, sino que quiero que se metan en la cabeza que la célula siempre va a tratar de guardar mayor cantidad de aminoácidos posibles porque las proteínas y los aminoácidos son muy costosos en la naturaleza, ¿sí? Es por eso que cuando ustedes empiezan a hacer ejercicio, ustedes no empiezan a quemar aminoácidos ni proteínas de una vez, sino que ustedes empiezan primero con ¿qué? Glucosa, que es lo más fácil de obtener. Segundo, ¿qué? Se agotan los niveles de glucosa. ¿Qué echa a mano? Glucógeno. Carbohidratos ya complejos, ¿sí? Glucógeno. Termina el glucógeno, ¿qué echa a mano? Ácidos grasos. Produ- Producción de cuerpos cetónicos, ácidos grasos. Y ya por último, ya la proteína. Entonces empieza a ser usadas las proteínas y empiezan a ser usadas, por ejemplo, la masa muscular empieza a quemarse para la producción energética, pero eso ya en estadios ya finales. Entonces, los aminoácidos son muy costosos y la célula pues va a tratar siempre de guardarlos para todo lo que es el recambio proteico. ¿Listo? Bueno, fosfolípidos, grasas, más concentrado en el interior, claro. Para procesos de producción hormonal, acuérdense que se requiere el colesterol, ustedes tienen que haberlo visto en bioquímica, los procesos bioquímicos de generación de hormonas derivados del colesterol. Entonces, para producir testosterona, progesterona, estrógenos que son hormonas femeninas, testosterona que es hormona masculina, ¿sí? Son derivados del colesterol. Y para lo mismo recambio de la membrana, pues se requiere los fosfolípidos, tanto de la membrana celular como de la membrana de los organelos, porque acuérdense que cada organelo tiene su propia membrana. ¿Listo? Y hay unas concentraciones de algunos gases que ustedes ven acá. Entonces, dióxido de carbono, perdón, oxígeno, qué pena. Oxígeno, dióxido de carbono. Entonces acá hacemos un paréntesis. ¿Dónde está mayormente concentrado el dióxido de carbono? ¿Dónde debería estar más concentrado? Fuera de la célula. En el interior. En el interior, listo. Entonces, pregunta, ¿cuál es la razón o las razones? El intercambio gaseoso. Porque Susténteme, son liposolubles. susténteme mejor.
Quiero un mejor sustento de eso. Porque si usted me dice es liposoluble, sí es cierto, pero así como puede entrar, puede salir, porque es más concentrado en el interior. Entonces, fíjese que lo que está diciendo es cierto, es liposoluble, sí, claro, pero eso en parte no me está sustentando la respuesta. Entonces en un quiz se queda cortico. Entonces, ¿por qué? Sí, es liposoluble, puede entrar, pero también puede salir. ¿Por qué tendría que estar mayormente concentrado entonces en el interior? Si se supone que puede salir cuando quiera. Profe, por Profe, difusión porque no podría estar, no debería estar igual en los dos espacios. profe, Ya ahorita les profe, explico por qué. se necesita también para algunos procesos metabólicos como en el ciclo de la urea. Se necesita dióxido de carbono para poder generar moléculas de desecho. Sí, pero una Pero razón es que más simple, más sencillita. el CO2 es un desecho metabólico. O Porque sea, en de los, vías metabólicas, ¿no? claro, porque en todas las rutas metabólicas, bueno, todas, pero en las rutas metabólicas celulares, en la producción de energía, en en la creación de moléculas, ¿sí? O en la degradación de algunas otras moléculas, todo lo que son procesos metabólicos, o sea, anabólicos y catabólicos y la producción de energía, incluso en la producción de energía a partir de glucosa también, se produce dióxido de carbono como desecho. Entonces, al estar constantemente, porque la célula está constantemente produciendo energía para la bomba sodio y potasio y las demás bombas, está constantemente produciendo proteínas, está constantemente recambiando lípidos, esto es constante. Entonces, estos procesos metabólicos no se detienen y están constantemente produciendo desechos. Entonces, tenemos que en la célula, al estar produciendo desechos constantemente, o sea, se está originando este dióxido de carbono desde ahí, desde las mismas células. Esa es la fuente de dióxido de carbono como desecho, se está originando desde ahí. Entonces va a tender a fluir desde la célula hacia el exterior. Acuérdense entonces acá un principio que vamos a empezar a hablar ahorita ya, para no darle tanta vuelta a esto, que son los principios de transporte. Y entonces el transporte pasivo habla de que una molécula se mueve de un lugar de menor concentración, de un lugar, perdón, de mayor concentración a menor concentración. Si esto no fuera así y fuera al revés, si el dióxido de carbono estuviera más concentrado en el exterior, el dióxido de carbono tendría que entrar a la célula por gradiente de concentración y entonces intoxicaría a la célula porque ella no podría deshacerse de este dióxido de carbono, porque por gradiente de concentración está entrando, que eso es el proceso fisiopatológico de las personas que se intoxican, por ejemplo, con monóxido de carbono o con dióxido de carbono. Entonces se invierten y entonces ellos empiezan a respirar dióxido de carbono o monóxido de carbono y aumentan estas concentraciones extracelulares y por gradiente de concentración entran y se concentran aquí. El dióxido de carbono que se produce acá de la parte metabólica no puede salir, se sigue acumulando y entonces pues hay una intoxicación y muerte celular. ¿Quedó claro eso? ¿Por qué? ¿Sí les quedó claro entonces? Sí, profe. Sí, señor. El oxígeno tiene la relación inversa. El oxígeno está más concentrado en el exterior porque obviamente nosotros lo estamos tomando del ambiente. Entonces, pues la célula depende directamente del oxígeno que captemos del ambiente. La célula no está produciendo per se oxígeno. Entonces, pues al depender ella de lo que captemos del ambiente, pues siempre va a ser, digamos, el oxígeno va a estar en mayor concentración en el líquido extracelular. Eso tiene una lógica, porque si no fuera así, pues el oxígeno, si no estuviera mayormente concentrado en el líquido extracelular, el oxígeno no podría entrar por transporte pasivo o por difusión pasiva. Esto tiene mucha importancia en la vida. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si el oxígeno no se transportara por transporte pasivo? ¿Qué sucedería? ¿Hipoxia? No, no sé. O sea, imaginémonos
orga- Gastaríamos energía para poder, digamos, es obtener el oxígeno. exactamente. Estaríamos en un desgaste energético permanente para obtener oxígeno, para producir energía. Entonces, casi que les puedo asegurar que eso sería incompatible con la vida. Necesitamos que el oxígeno entre de una manera sencilla, sin tener un gasto energético. Si tuviéramos una proteína transportadora que gastara ATP dedicada a concentrar el oxígeno, pues imagínense, estaríamos gastando ATP para poder entrar el oxígeno, pasarlo por la cadena transportadora de electrones para producir ATP para poder captar ese mismo oxígeno. Mientras que de esta manera el oxígeno difunde en la membrana celular, ni siquiera necesita de proteínas transportadoras, simplemente difunde a través de la membrana, llega al interior de la célula y está disponible en la mitocondria para los procesos de fosforilación oxidativa. Entonces, esa es la razón. ¿Entendimos esa parte? Espero que sí. Sí, profe. Listo. Ahora sí, los tipos de transporte. Entonces, pues tenemos dos grandes tipos de transporte que pues tenemos el transporte pasivo y el transporte activo. Hay una subdivisión ahí en la parte de transporte activo. Lo importante son los conceptos. Acá pues vamos a empezar a transportar sustancias a uno u otro lado de la membrana. ¿Cuáles sustancias? Pues las que están acá son las principales. Esto es lo principal, esto es lo que me interesa que manejen. ¿Quién está mayormente concentrado a cada lado? Y pues tenemos procesos de difusión. Entonces la difusión forma parte del transporte pasivo. El transporte pasivo hay dos maneras grandes. El transporte pasivo que es por difusión simple, entonces simplemente una molécula llega y atraviesa la bicapa lipídica, casi que sin ayuda de ningún tipo de proteína, molécula, enzima, simplemente difunde, pasa a través de la membrana y llega. ¿Qué es ejemplo de eso? Lo que hablamos ahorita, dióxido de carbono y oxígeno. ¿Listo? Esos son ejemplos de difusión simple. Tenemos otro tipo de difusión o de transporte pasivo mejor, que es una difusión facilitada. Bueno, acá hay otro paréntesis, perdón, me devuelvo. En la difusión simple, ustedes dependiendo del libro que lean, van a ponerles que la difusión simple se da así, simplemente a través de la membrana y no les mencionan ningún tipo de proteína transportadora. Y en otros libros les van a poner que en la difusión simple también está integrado el paso a través de la membrana por proteína canal. Un ejemplo, por acuaporines. Y entonces les van a decir, claro, la sustancia o la molécula difunde a través de la membrana celular, a través de la bicapa, pero hay unas sustancias que pueden difundir a través de la membrana, pero con ayuda de una proteína canal, una proteína poro, como por ejemplo la acuaporina, o como vamos a ver ahorita, los canales de, los canales de sodio, potasio, por ejemplo, los activados por voltaje, es un ejemplo de eso. Entonces, eso forma parte de transporte pasivo, difusión simple, ¿sí? A mí también me gusta integrarlo de esa manera. Entonces, difusión simple forma parte del transporte pasivo, o sea, que no gasta energía, que es sustancias que atraviesan la bicapa lipídica sin ningún tipo de ayuda, como el oxígeno o el dióxido de carbono, o sustancias que atraviesan la bicapa lipídica por gradiente de concentración, no gasta energía, pero requiere de proteínas que le ayuden en ese paso, como por ejemplo la acuaporina, como por ejemplo las proteínas canal para sodio, para potasio. Y luego está en otro extremo la difusión facilitada, que pues vamos a ver ahorita cuál es la diferencia, pero ambas finalmente forman parte de ese gran grupo que es el transporte pasivo. Acá hay algunas características
del transporte pasivo que yo les coloco. Entonces el transporte pasivo se da por un fenómeno de difusión, que es un fenómeno que depende de la concentración de sustancias. Si yo tengo mayor concentración en un lado de la membrana de una sustancia, pues esta sustancia va a tender a irse hacia el lugar en donde esté menos concentrada, y esto tiene una lógica, y es que entre más moléculas usted tenga en un sitio de una sustancia, pues más veces chocan las moléculas entre sí. Recuerden que las moléculas siempre están en movimiento, y ese es un fenómeno que depende de la temperatura. Y las moléculas están en movimiento, chocan entre sí, y entonces las moléculas se sienten incómodas. Las moléculas quieren irse hacia un lugar en donde tengan más espacio. Entonces van a tender a irse hacia el lugar en donde estén menos concentradas. Entonces, pues este fenómeno depende de la temperatura, y a medida que usted le incremente la temperatura, ¿sí? A una sustancia, pues sus moléculas van a tener más energía, incrementa la energía cinética, incrementa las veces que las moléculas chocan entre ellas, y usted puede, digamos, incrementar un poquito la velocidad de ese proceso de difusión. ¿Listo? Entonces, todo eso es resumido en estas imágenes que están aquí. Entonces, difusión simple, lo que les comentaba, no requiere de proteínas facilitadoras, pero ojo, facilitadoras hablando de transporte facilitado, que ya vamos a ver cuál es la diferencia. Entonces, difusión simple, lo que les comenté hace rato. Difusión facilitada necesita de una proteína transportadora, casi siempre es para moléculas o iones, pero pues el prototipo es para moléculas. En este caso vamos a ver qué es la glucosa. Y la diferencia es que esta proteína que está involucrada en la difusión facilitada, esta proteína tiene una diferencia, y es que tiene un cambio de conformación. En esta no. En difusión simple no. En difusión simple puede haber una proteína que nos ayude a facilitar ese transporte, pero no tiene un cambio conformacional, que el cambio conformacional sea el causante de introducirme esa molécula. Entonces, un ejemplo, una proteína canal. Entonces, ¿como cuál? Como la acuaporina que les mencioné. Es una proteína poro que constantemente pues está abierta. Simplemente es un canal, y por ese canal constantemente está pasando agua, sobre todo, principalmente. Entonces, eso es un ejemplo de difusión simple. Esa proteína no está teniendo un cambio conformacional que agarre molécula por molécula y la introduzca, no. Simplemente está permeable. En la difusión facilitada sí tenemos una proteína, que la proteína tiene una zona para que se le pegue la molécula, y al pegarse la molécula, la proteína sufre un cambio conformacional, y ese cambio conformacional arrastra la molécula hacia abajo, y una vez hacia adentro o hacia afuera también puede funcionar. Y una vez transporta la molécula, vuelve otra vez a su estado inicial, vuelve y se le pega a otra molécula y vuelve y realiza el mismo ciclo. Entonces acá tenemos la principal diferencia entre la difusión simple y la difusión facilitada. Y es que la difusión facilitada tiene una velocidad máxima o una velocidad techo. O sea, vamos a ver el prototipo de proteínas de difusión facilitada, y el prototipo es la proteína GLUT, que ahorita ya, cuando yo estudié, habían creo que como 4 tipos de GLUT solamente, y ahorita ya van como en 6 o más GLUT. Entonces, el prototipo es la GLUT, que es para el transporte de glucosa. Entonces acá se los colocan. Entonces, es una proteína transmembrana que no es porosa, o sea, está normalmente cerrada, se le pega la molécula que va a transportar, en este caso la glucosa, y entonces se pega al punto de unión. Ese punto de unión es como si funcionara como una parte receptora, y al pegarse la molécula, en este caso la glucosa, toda la proteína sufre un cambio conformacional que termina, miren, ese cambio conformacional en una apertura, y pues termina ingresando la molécula. Una vez la molécula se despega y entra por gradiente de concentración,
al despegarse, vuelve y hace un cambio de conformación y otra vez está en su estado cerrado para que vuelva y se le pegue otra molécula. Entonces, llega un momento en que, digamos, ustedes empiezan a aplicarle glucosa a esta proteína, perdón, y usted le aplica glucosa y va a notar que a medida que usted le incrementa la cantidad de glucosa, ella empieza a trabajar, a trabajar, a trabajar. Pero hay un momento en que usted le llega a una concentración máxima de glucosa y de ahí usted ve que ella no sigue aumentando su velocidad, sino que llega a una velocidad techo y de ahí no cambia. Y usted sigue y sigue agregando glucosa y ella ya no va a ir más rápido de lo que está. ¿Por qué? Porque este proceso de cambio de conformación entre abierto, cerrado y otra vez cerrado, pues, perdón, entre cerrado, abierto y otra vez cerrado para volver otra vez a reiniciar el ciclo, pues esto demora un tiempo, que es en milisegundos, sí, pero más allá, más rápido que eso no puede ir. Esa es su naturaleza. Entonces, la difusión facilitada tiene una velocidad de saturación, cosa que no tiene la difusión simple, porque al ser una proteína poro o proteína canal, usted le agrega más sustancia y ella, a medida que usted incremente la concentración, pues más rápido va a, ¿qué? A movilizarse esta sustancia. Entonces, esa es la principal diferencia. Ambas forman parte del transporte pasivo. Ambas transportan por gradiente de concentración. No requieren energía, no requieren quema de ATP, pero una tiene una velocidad de saturación, tiene una velocidad límite y la otra no. ¿Listo? Espero haya quedado claro esa parte. Profe, disculpe, tengo una pregunta. ¿Y como por qué la proteína puede hacer ese cambio conformacional? O sea, no necesita como una fuente, o sea, no necesariamente ATP, pero algo que haga ese cambio. O sea, lo hace porque sí. Sí, lo hace porque sí, o sea, lo hace porque sí, no, depende de que se pegue la molécula, obviamente, ¿no? Imagínese unas piezas de Lego que tienen una estructura definida, pero usted al momento de unir una pieza a esas piezas de Lego, al momento de usted poner una pieza diferente, digamos que cambiara la conformación de esas piezas de Lego que usted tiene de tal manera que, que tuviera una estructura diferente. Y al tener una estructura diferente, eh, esas piezas de Lego, digamos, se mostraran más abiertas o más cerradas. Sí, es una manera de entenderlo, o un rompecabezas que usted tiene que al momento de ponerle otra pieza, el rompecabezas se distorsionara por un momento y cambiara la conformación, pero al momento de usted retirar nuevamente esta pieza, volvieran todos los engranajes a su lugar. Es una manera de verlo. Realmente no requiere energía, sino que al unirse la glucosa, ustedes recuerdan en química médica, uno dibujaba los enlaces, los dobles enlaces. Al momento de usted pegarle una glucosa a toda esa estructura proteica, como por ejemplo acá, y al momento de usted pegarle la glucosa, pues ella va a formar unos enlaces con las proteínas que están, y al formar unos enlaces con esas proteínas, las proteínas van a soltar. Entonces imagínense que esto fuera una proteína de difusión facilitada, y al momento de pegarse la glucosa aquí adentro, digamos que las fuerzas entre estos dos extremos de la proteína se debilitaran y se abrieran, porque acá se unió la glucosa, entonces ellos prefirieron enlazarse con la glucosa a estar enlazados con el otro lado de la proteína, y eso mostraría un cambio de conformación. Y como está por gradiente de concentración, pues la glucosa se desprende porque viene siendo empujada por ese gradiente y sale. Y cuando sale nuevamente, estos dos extremos estarían afinidad entre ellos, volverían y se unirían, y entonces estarían en un estado cerrado hasta que otra molécula de glucosa se pegue. Es más complejo que lo que le estoy diciendo, pero más o menos para que se lo imaginen cómo funciona, y funciona de esa manera. Lo importante que tengan el concepto de que no va a requerir ningún tipo de energía
ni rotura ni daño de esa proteína. Muchas Tenemos entonces, gracias. bueno, sí, señor. Tenemos el fenómeno de ósmosis, paso de un solvente a través de una membrana. Esto es un fenómeno que, pues, ustedes se van a dar cuenta que el, el agua tiende a moverse hacia la zona donde hay mayor concentración de soluto por fuerzas de atracción y porque se supone que si usted tiene menos soluto acá es porque tiene mayor cantidad de agua. Entonces, las moléculas de agua chocan más veces entre sí y se ven forzadas a irse hacia un lugar en donde haya menor concentración de agua. Entonces, si usted tiene una membrana semipermeable, pues eh, el agua siempre va a tender a irse hacia la zona en donde haya mayor concentración de soluto y tratar de nivelarse digamos, en ambos ambientes. Si usted baja o sube la temperatura, pues esto digamos, se modifica. Pero ese es básicamente el fenómeno de ósmosis. Tenemos entonces el transporte activo y acá ya tenemos un gasto energético. Tenemos las famosas bombas. Siempre que estamos hablando de bombas, estamos hablando de estructuras proteínicas o proteicas que tienen una región ATPasa. Tiene una región de unión, algún tipo de molécula para poderla transportar hacia afuera o hacia adentro de la membrana y tiene una región ATPasa, que es la región que rompe esa molécula de ATP y genera la energía para generar el movimiento de esa sustancia. Realmente esas estructuras funcionan como si fueran plantas nucleares a escala muy pequeña porque juegan con la rotura de esos enlaces de energía. Y cada que se rompen es como si generan micro explosiones, ¿sí? De energía que se utilizan pues para estos movimientos. Y acá les están esquematizando el prototipo, de la más estudiada, que es la bomba sodio y potasio. Entonces, estos afuera, estos adentro, y les están mostrando el movimiento de las sustancias hacia afuera o hacia adentro, y como se dan cuenta, pues hay un movimiento neto de sodio hacia afuera de la membrana, 3 moléculas de sodio hacia afuera de la célula, e introduce 2 moléculas de potasio. Como ustedes se dan cuenta, la salida de moléculas positivas es mayor que las moléculas positivas que están entrando. Entonces eso va a generar, digamos, una alteración en el voltaje, siendo que la célula siempre tiende a ser un poco más negativa o bastante más negativa que el exterior celular. Pese a que está introduciendo moléculas positivas como el potasio, siempre hay un déficit. Aparte, dentro de la célula hay moléculas negativas que tienen carga negativa, como por ejemplo los fosfolípidos y las proteínas. Entonces todo eso hace que pues las células siempre tengan una carga negativa respecto al exterior. Eso es importante para los potenciales de acción, que es lo que vamos a ver más adelante. La estructura de la bomba, entonces está la bomba y acá pues tiene la región ATPase y en este caso es una bomba de hidrógeno, de hidrogeniones, que por ejemplo para este caso ustedes la encontrarán en todo lo que son las células parietales del estómago, que son las que crean un ambiente ácido en la parte de los jugos gástricos. Entonces, estos hidrogeniones pues se mezclan con agua, dióxido de carbono, crean ácidos. Entonces, este es un ejemplo de una bomba. No solamente existe bomba sodio y potasio, sino existe la bomba de hidrogeniones, existen bombas de calcio. Entonces, hay muchísimos ejemplos. Entonces, el transporte activo, ustedes van a tener un gasto energético, rotura de ATP para mover sustancias en contra de un gradiente de concentración. Esa es la otra característica. Contra un gradiente de concentración. Si acá no estuviéramos moviendo sustancias contra un gradiente de concentración, nosotros no necesitaríamos para nada entonces el ATP.
porque sencillamente las moléculas se moverían de forma pasiva. Acá necesitamos el ATP para moverlo en contra del gradiente y vencer esta presión que tenemos a uno y otro lado porque estamos concentrando cosas. Entonces necesitamos vencer esa presión y esa presión se vence con energía. Entonces, bueno, entonces ese es el transporte activo primario. Y se me olvida decirles, la bomba entonces sodio y potasio como prototipo la vamos a manejar muchísimo y es la causante de los, digamos, el potencial en reposo que tienen las células. La bomba sodio y potasio es responsable en parte de la temperatura corporal que tenemos, porque prácticamente todas las células del cuerpo tienen bomba sodio y potasio y están constantemente intercambiando, constantemente haciendo esto, constantemente funcionando. En una célula no hay una, sino miles de estas. Y pues esto tiene un efecto importante también en la parte de regulación del agua de la célula. Si la bomba sodio y potasio falla y deja de funcionar, pues se empieza a acumular el sodio en el interior de la célula y al acumularse el sodio tiene un poder de atracción, un poder osmótico bastante fuerte. Entonces, pues comienza a atraer agua. El agua empezaría a entrar por las acuaporinas y entonces la célula se dematiza. Eso es lo que van a ver en fisiopatología el semestre entrante. Si se portan bien y leen los capítulos juiciosos, lo que es la parte de lesión y muerte celular. Y van a ver que los primeros indicios de lesión celular es edema, porque cuando una célula empieza el proceso de lesión, cuando una célula está funcionando mal, cuando una célula está enferma, lo primero que sucede es que caen los niveles de ATP. Y al caer los niveles de ATP, pues la bomba sodio-potasio no tiene un material para funcionar. Al no tener material para funcionar, se empieza a concentrar el sodio porque no es capaz de sacarlo. El sodio tiene poder osmótico. El agua entra atraída por el sodio. Acuérdese proceso de ósmosis. El agua entra hacia el lugar donde hay mayor concentración de soluto, en este caso sodio, se acumula en la célula y se dematiza. Si esto no se corrige, la célula termina muriendo, termina entrando en un proceso de necrosis celular. Entonces, eso es un proceso fisiopatológico ya y explicado por la falla de la bomba sodio-potasio, entre otras cosas. Entonces, la bomba sodio-potasio es indispensable para la vida, para todos los procesos de potencial de acción, porque es la que nos va a dar el punto de partida para el potencial de acción, porque nos da el potencial de reposo. O sea, es la que nos permite que la célula en reposo sea más negativa que el exterior y poder realizar los fenómenos de despolarización. Y es el responsable de la temperatura corporal. Muchas células tienen bombas de potasio, están constantemente quemando energía y al quemar energía se produce calor. Ese calor en conjunto pues explica en parte la temperatura corporal nuestra. Eso como para que lo tengan ahí de datos. Transporte activo secundario, entonces sencillamente aquí directamente en el transporte activo secundario yo no estoy quemando ATP. Se llama transporte activo porque sencillamente yo me aprovecho del transporte activo primario para mover sustancias en contra de un gradiente de concentración, pero sin que esta proteína directamente queme o gaste el ATP. Me explico. Tenemos acá un ejemplo de acá, este es más fácil, de una proteína que está transportando dos moléculas. Está transportando sodio y está transportando glucosa. En este caso, podemos tener transporte activo que puede, digamos, mover dos sustancias hacia un mismo lugar. En este caso se llama simporte o también le dicen cotransporte. Y tenemos casos donde mueve sustancias una hacia un lado de la membrana y otra hacia otro lado de la membrana. Entonces, pues en este sentido, en este caso específicamente, está usando el, el sodio que previamente la bomba sodio-potasio sacó
lo está usando para que a favor de ese gradiente de concentración de sodio, el sodio entre y facilite el transporte de la glucosa. En este caso, la glucosa obviamente está más concentrada afuera, pero digamos que facilita mucho más la velocidad de transporte de esa glucosa. Digamos, es otra forma de hacerlo diferente a la difusión facilitada. Entonces, la difusión facilitada que vimos del GLUT no es la única forma de transporte de glucosa. Acá tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, estamos usando aquí el sodio y acá sí ven que estamos moviendo dos sustancias, una hacia adentro y otra hacia afuera. Entonces, estamos usando el gradiente de concentración del sodio porque la bomba sodio-potasio lo concentra más hacia afuera. Entonces, por gradiente de concentración tiende a entrar esta energía cinética del sodio por gradiente de concentración genera la energía suficiente para sacar el calcio, que normalmente estaría en contra de un gradiente de concentración, porque como vimos en las diapositivas anteriores, tiende a ser un poco más concentrado en el exterior. Entonces, permite que el exceso de calcio que está en el citosol, poder sacarlo. Uno está moviéndose a favor de un gradiente de concentración y otro está moviéndose en contra de un gradiente de concentración y eso se llama un contratransporte. Realmente, pues la definición de contratransporte tiene más que ver con la dirección hacia adentro o hacia afuera, más que con la concentración. En este caso es un cotransporte, ambas van hacia el mismo lado y en este caso es un contratransporte, van en direcciones contrarias, pero una a favor de un gradiente y otra en contra de un gradiente. Pero es transporte activo o secundario, sí, es activo en el sentido de que pues se aprovechó indirectamente de alguien que ya hizo el trabajo y que ese alguien sí gastó ATP en ese proceso, o sea, está aprovechándose acá de la bomba sodio y potasio. Entonces por eso se llama secundario. Entonces métanse en la cabeza que este directamente no gasta energía, por eso ustedes no ven acá ninguna región ATPasa, miren la que no la ven por ningún lado. Bueno muchachos, esa es la clase de hoy. Me extendí un poco más de lo que esperaría, pero es que quiero que les quede claro ese tema, porque este potencial de acción es la base de todo lo que vamos a manejar prácticamente primer corte y algo de segundo corte. Entonces espero les haya quedado claro. ¿Listo? Listo, profe. Sí, señor. Listo, Listo, profe. profe, muchas gracias. Listo, Quedó profe, claro. gracias. Gracias, profe. Gracias. Entonces Gracias. mañana a las 7:30, ¿no? Gracias, profe. Bueno, Yo no les Gracias, dije que profe. ya. Falta Ah, otra. No, así ya no vamos. Mañana, muchachos, es que esperaban esta clase darles la de potenciales de acción, pero mentiras. Esto ya fue bastante, ya nos extendimos. Mañana vemos la de potenciales de acción, ¿listo? y ahorita les paso el link por el grupo para que quede de una vez aquí abierto. Por favor, sí, que sea fácil de ingresar, que ingresemos rapidito, que nos conectemos rapidito. Em, Mañana les paso ambas presentaciones, esta y la de la clase de mañana, para que aprovechen fin de semana y repasen y lean. Listo, la otra semana en cualquier momento hacemos evaluación de estos temas. ¿Quedó claro este tema? ¿Les quedó claridad? Tal cual lo que vimos es tal cual lo que evaluamos y lo que necesito que tengan. Los conceptos Quedó básicos. claro, profe. Sí, profe, quedó claro. Listo, muchachos. Entonces quedamos así. Nos vemos mañana, 7:30 de la mañana. Me esperan ahí. Yo ingreso y comenzamos con la clase. Listo, profe. Que tenga buena noche. Bueno, muchachos. Gracias, que profesor. estén- Buenas Gracias, noches. profe. No, gracias. Gracias. Hasta luego. Luego, profe.